fin de semana es el festejo de México. Este fin de semana, pues obviamente es de alguna forma también el cumpleaños de México, porque es nuestra independencia. Y en el cumpleaños de México, aunque no lo crea, y tristeza me da decirlo, pues hay muchas personas que no saben precisamente cómo es esto de la independencia. Así es que ahí le van unos datos muy rápidos acerca de la independencia. Fíjese usted que si usted no lo sabía o sí lo sabía, siendo el cumpleaños de México, un 16 de septiembre de cada año se conmemora eso. Pero la noche del 15 de septiembre se da el grito porque en esa fecha, en 1810, don Miguel Hidalgo y Costilla tocó las campanas de la iglesia del pueblo de Dolores, llamando a la gente para que se unieran en una lucha contra el dominio de los españoles. Todo el mundo lo sabe. Con esa guerra buscaban separarse de España y hacer de México un país independiente, libre por completo del yugo. Hidalgo empezó la lucha con muy pocos hombres, pero en poco tiempo llegó a reunir un gran ejército. La guerra duró muchos años y no fue hasta 1821, 11 años después, cuando se logró derrotar a los españoles y México se convirtió en un país independiente. Mucha gente, y curiosamente la gente no sabe cuándo normalmente empezó México. Sí, la lucha de la independencia empezó el 16 de septiembre. Sin embargo, hasta 1821 nos convertimos en un país independiente y de este modo se terminó la esclavitud y desde entonces el pueblo mexicano pues nos unimos todos los 15 de septiembre para recordar aquel grito de don Miguel Hidalgo: ¡Viva México! Ahora, yo le quiero primero preguntar a usted y decirle a usted si usted pudiera gritar ¡Viva México! Porque para gritar ¡Viva México! Se requieren valores, se requiere que usted esté haciendo lo mejor por usted mismo y para con usted mismo, entre otras cosas más. De ahí surge quizá uno de los monumentos más preciados que tenemos, que es el Ángel de la Independencia, uno de los símbolos máximos, tanto de el país como de América. Y la primera piedra de ese reconocido monumento fue colocada el 2 de enero de 1902 por Porfirio Díaz. La dirección del proyecto estuvo a cargo del arquitecto Antonio Rivas Mercado. Ese monumento está inspirado en un proyecto para rendir homenaje a los héroes de la independencia que consistía en construir un zócalo de piedra con una columna corintia coronada por un ángel en plena plaza de la Constitución durante el gobierno de Antonio López Santana. Ese proyecto no se concretó. Para finales del siglo XIX, Antonio Rivas Mercado lo retomó, inspirándose además en algunas famosas columnas del mundo, como la de Trajano en Roma, o la de la Plaza Vendôme de París, y la de Alejandro en San Petersburgo. Todas esas columnas fueron levantadas para conmemorar el triunfo de un ideal en cada uno de aquellos países. Y fue así que este arquitecto diseñó un zócalo circular sobre el cual se apoyaría una base cúbica en cuyos vértices descansan las estatuas sedentes que representan a la paz, a la ley, a la justicia y a la guerra, ejecutadas por Enrique Alciati. En el interior de esa base reposan los restos de algunos de los líderes de la independencia mexicana, como los de Miguel Hidalgo, Vicente Guerrero e Ignacio Allende, entre otros. Esa base contiene además las esculturas de dichos insurgentes, así como una bien lograda escultura de un león, guiado por un niño que representa el dominio de la verdad y la inteligencia sobre la fuerza. Sobre esa base fue erigida una columna corintia de 35 metros de altura, labrada en cantera de Chiluca, misma que se encuentra coronada por la famosa Victoria alada, símbolo del triunfo entre los antiguos griegos. De ahí es de donde viene nuestro ángel de la independencia.
Y ese monumento se inauguró un 16 de septiembre de 1910 y como evento culminante de las fiestas del centenario de la independencia en aquel entonces, en 1910. Mismas a las que asistieron importantísimos diplomáticos, embajadores, empleados públicos y el pueblo en general para disfrutar de aquella fecha. De ahí viene el ángel, de la victoria aliada que los antiguos griegos era como la representaban. Quizá usted no sabía eso, quizás sí del ángel, porque es muy interesante y muy bonito saber la historia de los monumentos y la historia de nuestro país. La historia en general es maravillosa y la bandera es uno de los símbolos patrios quizá más significativos de nuestra patria. Usted sabe por qué son los colores verde, blanco y rojo, ordenados de izquierda a derecha y a partir del asta y su proporción oficial es de 4 metros de ancho por 7 de largo. Los colores de la bandera se originaron de la bandera del ejército trigarante o de las 3 garantías en 1821. Y originalmente el significado de los colores, era verde independencia, blanco la religión y rojo la unión. El significado fue cambiado debido a la secularización del país liderada por el entonces presidente Benito Juárez, cuando cambió el significado a verde, esperanza, blanco, unidad y rojo, sangre de los héroes nacionales. La bandera expresa en sus 3 colores la unión de los mexicanos, su decisión de vivir en libertad y la lucha que a lo largo de muchos años han sostenido para alcanzar primero la independencia política, mantenerla y consolidarla y luego trabajar apasionadamente por alcanzar el bienestar económico, social y cultural de todo el pueblo. ¿Se da cuenta del trasfondo de esto? Repito, alcanzar el bienestar económico, social y cultural de todos. En el año 2008, no sé si usted sabía, la bandera de México, de nuestro amado país, ganó el concurso de la más hermosa bandera del mundo, la más significativa, con más historia y con más representación, pues el escudo nacional es la expresión gráfica en la que se recoge nuestro pasado indígena. Y en ese escudo, como usted sabe, está plasmada la idea de que un gran pueblo, el azteca, tuvo cerca de su destino histórico y cuyos valores culturales son primordialmente el basamento de nuestra nacionalidad. Para los aztecas el águila y la serpiente eran 2 elevados símbolos. El águila representa la fuerza cósmica del sol, la serpiente las potencialidades de la tierra. El águila devorando a la serpiente significa la unión de principios vitales que orientan a un pueblo hacia metas de superación. El nopal era para los antiguos mexicanos una planta hermosa, atractiva, original y hasta sagrada, propia del paisaje del Anáhuac, que habría de dar nombre en su gran ciudad, Tenochtitlán, que en su más sencilla aceptación significa entre tunas y nopales. Y quizá usted no sepa, pero tal vez sí, como estos datos que les estoy dando, que usted puede decir, eso todo mundo lo sabe. Pues no, a veces se nos olvida, tristemente, y no sabemos lo que hay de trasfondo, de historia, del respeto, de las raíces que debemos de admirar, de proteger, de cuidar, de conservar, de ser conservadores en ese aspecto. Porque un país que pierde sus raíces, lo conservador, lo majestuoso, lo maravilloso de la historia como nosotros tenemos, pierde por completo la visión, pierde por completo el futuro. Y déjeme decirle a usted que otras cosas, entre muchas otras cosas, está el cielito lindo.
Y usted sabe que el Cielito Lindo, y si no lo sabía, es la canción más representativa de México en el extranjero. Fue compuesta en 1882 por el mexicano Quirino Mendoza y Cortés. Mucha gente canta esto en los mundiales y en los partidos y todo, pero no saben quién la compuso. Quirino Mendoza y Cortés. Y aseguran que se inspiró en su esposa, de quien se enamoró en la sierra y tenía un lunar cerca de la boca. Mendoza y Cortés nació el 10 de mayo de 1862 en el pueblo de Tulyehualco, hoy perteneciente a la delegación Xochimilco, al sur del Distrito Federal. Y dicen que tiene una gran influencia de la literatura española. La hispanista alemana Margit Frank-Freud asegura que la letra de Cielito Lindo está basada en una segundilla escrita por el español Lope de Vega, que decía: una flecha de oro me tiró el amor. ¡Ay, Jesús, que me ha dado en el corazón! Fragmento similar a lo cantado en Cielito Lindo. Una flecha en el aire, Cielito Lindo, tiró Cupido. Él la tiró jugando, Cielito Lindo, y a mí me ha herido. Y hay una gran similitud. ¿Usted sabía también, por ejemplo, que Quirino Mendoza y Cortés murió el 9 de noviembre de 1957? Y la canción está registrada a su nombre, y sus herederos siguen cobrando regalías cada que alguien la utiliza para un comercial o para diferentes eventos. En el año 2057 vencerán estos derechos, por si a usted le interesa comprar los derechos del Cielito Lindo. Cielito Lindo ha sido interpretada por muchísimos cantantes mexicanos y extranjeros, y su influencia mundial es vasta en diferentes ámbitos. La cantante brasileña Carmen Costa, que es mejor conocida como Carmelita Madrigal, logró su primer hit con una traducción al portugués de Cielito Lindo en 1942, y así muchísimos otros cantantes en diferentes partes del mundo. Pero Cielito Lindo tiene un trasfondo, tiene una añeja rivalidad con La Cucaracha. La Cucaracha como tal es una canción creada durante la Revolución Mexicana. Que usted sabe, la Revolución Mexicana se llevó a cabo de 1810 a 1920. Entre esa etapa, llamemos lo de la Revolución Mexicana, aunque la Revolución Mexicana empezó en 1910. Pero tiene sus orígenes en la Reconquista española. Y se desconoce su autor. Se dice que habla de una persona marihuana, es decir, que ha consumido la hierba y pues ya no puede caminar. Y el Cielito Lindo, que varias ciudades de México rinden homenaje a esta canción llevando su nombre. Algunas son Cielito Lindo en Ensenada, Baja California, Cielito Lindo en Mexcanú, Yucatán, Cielito Lindo en Hidalgotitlán, Veracruz, Cielito Lindo, el Tamaquich en Ciudad Valle, San Luis Potosí, otro en el municipio de Catazajá, en Chiapas, y uno más en la ciudad de Nezahualcóyotl, en el Estado de México. Y quizá usted también se pregunte de alguna manera cuáles han sido los tesoros más importantes que hemos tenido como nación, aparte de estos. Pero fíjese que hay algo importantísimo y maravilloso que a mí me encantaría que usted escuchara. Y es acerca de José Vasconcelos. José Vasconcelos escribió La raza cósmica en un ensayo publicado en 1925 por el filósofo y académico mexicano José Vasconcelos, secretario de Educación Pública de 1921 a 1924 y candidato presidencial en 1929. Vasconcelos expresó la ideología de la quinta raza del continente americano, una aglomeración de todas las razas del mundo sin distinción alguna para construir una nueva civilización, a la que él le llamó Universópolis.
y gente del mundo entero transmitiendo su conocimiento. Y según el autor, los habitantes de Iberoamérica, excolonias de España y Portugal, poseen factores territoriales, raciales y espirituales para iniciar la era universal de la humanidad, señalando que las ideas de Charles Darwin son teorías científicas solo creadas para validar, explicar y justificar la superioridad racial y la represión a otras. Vasconcelos intenta rechazar esas teorías y reconoce en sus propias palabras un esfuerzo ideológico para mejorar la moral cultural de la raza oprimida, al dar una teoría optimista del futuro desarrollado de una raza cósmica. Es interesantísimo, pues, el poder leer La raza cósmica, que yo le pido que la lea, porque en un fragmento dice: a ver, en principio está el mundo y el mundo está dividido en 4 pueblos: el blanco, el negro, el indígena y el mongol. A veces domina uno y a veces, durante un parpadeo que puede durar siglos o milenios, rige otro. Ahora reina el blanco, o para ser precisos, el anglosajón. No hay de qué preocuparse, ya será desplazado. Esta vez la última de las veces, no por otro de los 4 pueblos elementales, sino por una nueva cultura, una quinta raza, una raza universal, fruto de las anteriores y superación de todo lo pasado. Es la raza cósmica. Esa raza no brotará ni proliferará donde descansa el blanco dominante, Estados Unidos. No, surgirá en América Latina, donde sobrevive de pronto malamente el blanco latino. Los estadounidenses pudieron habernos derrotado militar, económica y moralmente. Los latinoamericanos pudimos haber cometido la flaqueza de fracturarnos en decenas de estúpidas naciones y de reñir estúpidamente con España. Pero es un hecho que la cópula, el mestizaje, terminará por salvarnos. Al revés de los sajones, melindrosos, puritanos, los latinos se han aliado en nuestro suelo con los indígenas, los esclavos africanos y los migrantes orientales, así como los indígenas también de otras naciones, y para hacer el cuento largo, con los africanos, los orientales y los latinos. En fin, una serie de mezclas unas con otras. Si no es aquí, entonces ¿dónde hallará término la dispersión? ¿Dónde se consumará la unidad por el triunfo del amor fecundo y la superación de todas las estirpes? Es cosa de tiempo para que se reconozca la superioridad de las razas mestizas sobre las puras, así como en uno de esos saltos propios del genio de Vasconcelos, la del clima caluroso sobre el frío. Cuando eso ocurra, la humanidad entera se mudará al trópico, entre Brasil y Argentina, dice, cerca del Amazonas. Allí se fundará la nueva capital del mundo, de la Universópolis, y de allí saldrán las predicaciones, las escuadras y los aviones de propaganda de buenas nuevas. Allí la arquitectura abandonará la ojiva, la bóveda y en general la techumbre, y se desarrollará otra vez la pirámide. Allí la pobreza, la educación defectuosa, la escasez de tipos bellos desaparecerán. Las estirpes más feas irán cediendo paso a las más hermosas. Eso para empezar. Después, a la mudanza y el mestizaje seguirá la depuración del espíritu. Hasta ahora el hombre ha titubeado entre 2 estados sociales, el material y el intelectual, o la violencia o la razón, o la guerra o la política, o la fuerza o la moral. Ya ascenderá y trepará hasta el tercer y último escaño, el periodo espiritual o estético, en el que paseará ajeno al imperio de la necesidad, absorbido por el deseo de belleza. Hacer nuestro antojo, no nuestro deber, seguir el sendero del gusto, no el del apetito ni el del silogismo, y vivir el júbilo fundado en amor. Esa será la consumación de la tercera etapa, decía José Vasconcelos.
entre tantos y tantos tesoros nacionales que tenemos como México. Y quizá uno de los más hermosos y los que ponen la piel chinita sea esto, el Huapango de Moncayo. Que disculpe usted si le toco temas tan obvios quizá, pero tristemente olvidados por la mayoría de la sociedad. Y sin saber qué hay de trasfondo cada vez que uno grita ¡Viva México! O cada vez que uno dice que es mexicano. Porque el mexicano es mucho más que un equipo de fútbol. El mexicano es mucho más que las divisiones entre nosotros mismos por ideologías políticas. El ser mexicano es dar lo mejor de uno, hacer lo mejor de uno y un poquito más. El ser mexicano es tener respeto, moral, educación y sobre todo conservar las bases, la historia, ser conservador. La historia es lo que hay que rescatar de un país tan bello como este.